Y voy allá. Bendiciones a todos. Vamos a conversar sobre la ansiedad. La ansiedad, quiero antes de empezar dejar claro esto. Siempre le he dicho que cuando yo toco un tema es porque es una etapa de mi vida donde tuve que aprender. Y no veo por qué no ser honesto. En determinado momento de mi vida pasé por procesos de ansiedad, estrés, inquietud. No llegué a la depresión. Esto causado por diversos factores. Y estos factores enseñaron a mí a cómo buscar respuestas de lo que yo sentía dentro de IFA. ¿Ok? Porque todos tenemos que amarrarnos a una fe y a un estado espiritual. Ahora, cuando hablamos del término ansiedad, no podemos dejar por fuera a su primo hermano, la angustia y la depresión. Todo esto tiene una respuesta. Por supuesto que vamos a conversarlo, vamos a tratar de ayudarte como yo me ayudé. En este caso no importa qué religión profesas o qué religión practicas. Si te puedo ayudar con este video, créeme que me voy a sentir complacido. Vamos a dividir las etapas de nuestra vida donde se ven estos eventos. Muchas veces nos dicen que es importante el futuro, es importante el pasado para el presente que estamos viviendo. Y con esa teoría hemos avanzado como ser humano. Pero resulta ser que esa teoría más bien nos ha enfermado. Yo quiero que te hagas una pregunta tú mismo. ¿Qué tienes que buscar en el pasado? En el pasado pueden haber cosas buenas, pero pueden estar grandes traumas. Traumas que se tienen que quedar allá. Que tienes que pensar del futuro. El problema aquí se trata es que cuando pensamos en el futuro estamos pensando en algo incierto. Y no solo pensar en algo incierto es lo que te causa daño, sino pensar que no tienes la capacidad para lo que es incierto en tu vida. Algo que va a suceder y no vas a tener la capacidad para resolver. Entonces ya tu vida se empieza a llenar de ansiedad. Y cuando ves al pasado, empiezas a traer traumas. Empiezas a ver, sí, cosas buenas, porque dice un famoso dicho, el que no sepa el que no conozca la historia está condenado a repetirla. Pero yo te voy a decir, el que conoce la historia, muchas veces es preferible dejarla donde está. Todo lo que está en el pasado ya murió. No hay nada que hacer. Mientras tú lo mantengas vivo en tu vida, en tu presente, en tu hoy, lo único que estás haciendo es hacerte daño. Entonces deja atrás, olvídate de lo que está atrás y empieza a vivir el presente. Es importante destacar que cuando digo que vivas el presente es que te enfoques en tu yo, en tu hoy. Uno de los valores principales que tiene el ser humano, una de las cosas principales que me enseñó IFA, escúchame, que me enseñó IFA ante esta situación, fue reconocer que tenía un problema. Si yo no reconocía que tenía un problema, lamentándolo mucho, no vas a conocer la solución. Aparte de reconocer que tiene un problema, tienes que reconocer que en la vida tenemos módulos de acción, el módulo físico y el módulo espiritual. Y si bien es importante reconocer el problema, identificar el problema, también tenemos que reconocer dónde está la posible solución. Y no podemos dejar a un lado, por nada en el mundo, la solución física, es decir, todo lo que tiene que ver con la medicina. Porque todo va en conjunto. Si nosotros atacamos nuestro problema con la ciencia y lo equilibramos con lo espiritual, una cosa va a ayudar a la otra. Por eso es importante entender que indiferentemente de tu creencia, tienes que tener la conciencia de que existe una parte espiritual que va involucrada directamente al estado en que te encuentras o que puedes encontrarte, que va involucrada en la ansiedad, que va involucrado con el estrés, que va involucrado en la angustia, que va involucrado incluso con la depresión. Y piensan ustedes que no conseguí el momento donde Orúmila vivió eso también. Sí lo conseguí. Fue busca y busca hasta que lo encontré. Porque quería entender desde un punto de vista el por qué si yo soy religioso, el por qué yo si soy babalago y espiritualmente puedo estar lleno de fuerza espiritual, valga la redundancia, por qué estaba pasando por ese proceso de angustia, desesperación en mi vida. Y esto lo conseguí en el OBD, en donde hay una historia significativa que te la voy a contar más adelante, porque primero tenemos que abordar varios puntos para que puedas entender lo que voy a hablar. Hablemoslo biológicamente, ¿qué significa
el estado de ansiedad en una persona. Biológicamente o científicamente, el cerebro, cuando está pasando la persona por un proceso de ansiedad y angustia, libera una hormona que se llama cortisol. El cortisol normalmente nosotros lo utilizamos para diferentes cosas en el cuerpo, entre ellas activarlos ante infecciones, activarlos el cortisol ante diferentes, como un mecanismo de defensa. Este cortisol va a trabajar equilibradamente. En el momento que nuestro cerebro o la hormona que lo genera o la glándula que lo genera empieza a generar mucho cortisol, automáticamente vienen los cambios radicales. Cambios que te llevan a estar en un estado de alerta cuando no lo debes estar. Cambios que te llevan a un estado de preocupación cuando no lo debes estar. Incluso tu cuerpo responde a esta cantidad exagerada de cortisol como si en algún momento estuvieses en peligro y tus palpitaciones aumentan. Muchos de los casos médicos y nuestro estado de salud depende del buen comportamiento del cerebro. Y el buen comportamiento del cerebro también va a depender a lo que nosotros llamamos Ori. De hecho, cuando nosotros vemos a Ori casado con Oham, que es el corazón. Por eso, que en el momento que hay un desequilibrio en esta hormona, en el momento que hay desequilibrio de cortisol en tu cuerpo, muy probablemente sientas arritmias cardíacas como la sentí yo en el momento. Sientes que el corazón se te palpita y te va a salir. Y tú crees que tienes un problema cardíaco. Y en el momento que empiezas a hacerte los diferentes chequeos, empiezan a ver que tu corazón evidentemente está en un proceso de arritmia. Pero este proceso de arritmia es provocado por lo que ya te estoy hablando, por el estado de ansiedad, por el estrés, está provocado por la angustia, está provocado muchas veces incluso por la depresión. Entonces, resulta ser que tu cuerpo se pone en alerta. Esa alerta no es más que querer correr, que querer salir corriendo y te puedes sentir agobiado. Otra alerta también es que te aísla del mundo exterior porque cree que te va a suceder algo. En un 78 a 90% la persona cree que le va a dar un infarto. Y tú sabes que te estoy hablando la verdad. Y si te estoy hablando la verdad es porque sabes que he pasado por eso. Creer que te va a dar un infarto. Entonces tú crees que te va a dar un infarto, pero resulta ser que estos ataques de ansiedad que te daba, o por lo menos ya yo superé todo eso gracias a IFAC y gracias a la ciencia en determinados momentos. Yo soy muy transparente en mis cosas, realmente no me importa decir lo que tenga que decir privado, total que yo pueda dar una mano y ayuda. Obviamente, sentir que tú quieres salir corriendo o que algo va a suceder o que te viene un ataque al corazón, eso te genera una angustia. Y ahí estás proyectándote tú al futuro, porque empiezas a pensar que mañana te va a pasar algo que tú no puedes controlar. Entonces todo aquello que no puede ser controlado, lamentándolo mucho, todo aquello que tú no puedes controlar y lo sabes, lamentándolo mucho, va directamente proporcional con los estados de angustia del ser humano. Por eso es que llega la ansiedad a nuestras vidas, por eso es que se llama estrés, por eso es que se llama ansiedad. Entonces, si tú mañana piensas que va a suceder algo y no lo puedes cubrir, ya te empiezas a preocupar. Por eso te digo, deja el futuro donde está y deja el pasado donde está y tienes que empezar a vivir al presente. No haces nada con los traumas del pasado, ni vas a resolver nada de este momento en el futuro. Porque empiezas a preocuparte, incluso buscar soluciones a cosas y la incapacidad de poder solucionar lo que tú proyectas es lo que te genera el estado que tienes actualmente. Bien. Dormir mal. La falta de descanso. Señores, para nosotros religiosamente y espiritualmente dormir es sagrado. Hay una comunicación espiritual importantísima y eso lo he conversado bastante con ustedes. Pero hormonalmente, también hay que entender que el cuerpo es una máquina que trabaja así, que trabaja de forma sincronizada. Y a la cierta hora de la noche, creo que son 9 de la noche, el cuerpo o el cerebro segrega melatonina. La melatonina es la que se utiliza para poder descansar, poder dormir. Ahora, ¿esa melatonina va a estar todo el día? No, porque a través de los rayos del sol y a través de ese tiempo tan exacto y perfecto que tiene el cerebro, llega un rango de tiempo, la melatonina, entre las 9 y 11 de la noche. Hay uno que dice entre las 9 y 10 de la noche, nuestros científicos me van a disculpar, trato de ayudar a la persona. Pero ya después de esa hora, él para la creación de esta hormona de la melatonina y deja de hacer porque él cree que ya hizo lo suficiente, o sea, creó suficiente hormona para que tú tuvieses tus 8 horas de sueño. Si no respetamos ese horario, obviamente el cerebro va a trabajar y va a segregar.
lo que ya has estado conversando, y es donde tú sientes que no has descansado y realmente no has descansado y empiezas a ver la incapacidad en la solución de cosas sencillas en tu vida. Parto de este punto porque yo no quiero tapar el sol con un dedo. Cuando nosotros identificamos el problema tenemos que buscar las soluciones, pero muchas de las soluciones están dentro de uno mismo. De hecho, muchos ejercicios de meditación, dice, la respiración son importantes. ¿Pero por qué la respiración es importante? En esos momentos graves, al expandirse los pulmones, esto y al crear esa respiración tranquila, el cerebro recibe una señal de que no hay agitación. Entonces va a haber algo que va a tener que coordinar el cerebro, donde tiene que mandar una señal de no segregar más la hormona que hace tanto daño cuando está de más, ¿ok? Que ya la hemos hablado. Ahora, cuando yo busqué la solución, dije voy a buscar mi solución también espiritual. Obviamente que en manos de profesionales es importante estar siempre, pero en manos de profesionales en los dos ámbitos, tanto espiritual como en la parte de la medicina, como médico. Pero conseguí esta historia en Montpetit, que la voy a compartir, sin más preámbulo. Orúmila se encontraba en un estado de angustia, de estrés, de desasosiego, de ansiedad, el cual él no tenía explicación de por qué estaba sintiendo lo que estaba sintiendo. Orúmila empezó a preparar diferentes medicinas tradicionales para buscar la solución a ese problema. Orúmila no conseguía la solución del problema. Orúmila tenía un gran amigo que era Babalago, que era abuelo sacerdote también. Orúmila decidió ir a consultar. El Babalago le ve Betty y obviamente le dice que debe hacer EPO, pero aparte de eso, que la solución de su problema era ayudar a Yeshodara, que en ese momento se había muerto su madre. El nombre de la madre de Yeshodara era Aisinmi. Aisinmi había muerto y él tenía que ayudar a Yeshodara a enterrar a su madre y a hacer etutu, es decir, hacer los ceremoniales necesarios, porque Yeshodara estaba pasando por dificultades. Orúmila atiende el consejo de su gran babalago y su gran amigo. Orúmila fue a casa de Yeshodara y le dijo a Yeshodara que no se preocupara, que sabía el sufrimiento por el que estaba pasando. Y empezó todo el proceso, buscó todos los materiales y empezó a hacer todo lo necesario para enterrar a Aisin, la madre de Yeshodara, que ya estaba muerta. Y así lo hizo. Hizo todo lo que tenía que hacer, aparte que hizo su etutu, su epo etutu. Orúmila, en el momento de haber realizado todo esto, después de haber realizado todo esto, Orúmila empezó a conseguir tranquilidad en su vida. Orúmila poco a poco, paulatinamente, fue encontrando la paz mental. Orúmila poco a poco fue perdiendo la ansiedad, la intranquilidad, fue perdiendo todo aquello que lo estaba agobiando. Y de esa manera Orúmila encontró lo que más preciado tiene un ser humano, que es su paz. Ahora, tú dirás, bueno, ¿qué tiene que ver esta historia con el tema de la ansiedad? Muchísimo. Muchísimo, y quédate porque tú tienes que entender esto, porque pues si bien no estás pasando por este proceso, puedes ayudar a alguien que lo esté pasando y puedes entender a las personas cuando lo estén pasando, porque es parte del babalabo, es parte del buen religioso, tener las herramientas necesarias para poder ayudar. Vamos a empezar a explicar desde un punto de vista qué es lo que sucedió en la historia. Primero hubo un reconocimiento. Orúmila reconoció que tenía un problema. Orúmila se dio cuenta que ese problema no lo podía resolver él mismo. Orúmila dijo, yo no puedo, a pesar de mis capacidades, poderlo resolver. Y es que en realidad, señores, cuando uno pasa por un proceso de ansiedad, de depresión, cuando pasa incluso por un proceso de angustia, de estrés, uno mismo no lo va a poder resolver. Siempre tienes que buscar el apoyo, siempre tienes que buscar ayuda. Te lo dije, ayuda tanto espiritual como ayuda científica, por llamarlo de una manera, ayuda médica o por llamarlo de una forma. Discúlpeme si lo estoy haciendo mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Orúmila reconoció que tenía un problema y que no lo podía resolver. Orúmila dijo, yo no puedo resolverlo solo. ¿Y para dónde fue Orúmila? Lo primero, reconoció el problema. Tengo el problema. No lo puedo resolver y sé que tengo un problema porque no es normal que esté así. Primero reconoce que tienes el problema. Después que reconoció que tenía aquel problema, fue a casa de su babalago. El babalago se identifica en ese momento como el amigo. Dice Ifá, dice este otro, que usted siempre debe buscar ayuda y el apoyo de alguien.
ante los problemas de ansiedad y estrés. Usted no se puede quedar en cautiverio o encerrarse en sí mismo, porque eso así garantizaría la destrucción de su propio ser. Aquí lo importante es saber buscar ese apoyo. Apoyo en una persona que tengas de confianza. Por eso que aquí hay que labrarse siempre una amistad de confianza al cual tú le puedas decir por lo que está pasando. Orunmila, obviamente, no era sencillo decirle a alguien por lo que estaba pasando, por lo que estaba sucediendo, lo que él estaba sintiendo, porque Orunmila era visto como el gran sabio. Entonces, lo primero que tenemos que perder es esa pena y aprender a compartir, porque en el momento que tú compartes tus problemas con otro, créeme que vas a conseguir solución. Porque tu persona o una persona que está en buen estado puede ayudarte a levantarte, te puede dar los mejores consejos. En este caso fue su papá Lago, que a través de Ifá le dio un consejo a Orunmila. Ahora, ¿qué consejo le dio a Orunmila? Que enterrara a la madre de Shota, ahí sin mí. Que enterrara a la madre de Eshu Otar. Ahora, ¿por qué creemos nosotros que enterrar la madre de Eshu Otara iba a resolver un problema psicológico por el que estaba pasando Orunmila? ¿Por qué creemos nosotros o qué estaba queriendo decir Ifá? Se equivocó Ifá por decirle cómo resolver el problema de la ansiedad, la angustia, el estrés y la depresión. Enterrar la madre de alguien quiere decir que te va a ayudar a solucionar el problema. Esto hay que verlo más a lo profundo. Primero vamos a ver el concepto de madre. Padre y madre son los seres más importantes en la vida de cualquiera, tanto tuya como mía. La madre y los padres, por muy religioso que yo sea, y por mucho que yo ame a los Irumole, a los Orisha, nunca van a estar, para mí, para mi parecer, nunca van a estar por debajo de él. Porque mi madre representa el mundo de donde yo vengo, porque ese es el mundo, ese es el verdadero cielo de donde yo bajé a la tierra. Y mi padre representa las grandes costumbres que fueron inculcadas en mí, los valores y principios, reforzados obviamente por la madre. Eso no lo podemos negar. Ahora, si una madre es tan importante en la vida de un ser humano, porque una madre es aquella que te quiere incondicionalmente, una madre es aquella que te apoya incondicionalmente, una madre es aquella que es capaz de sacarse, y un padre, sacarse la comida de la boca para dártela a ti. Y no me vendan porque hay madres que son malas, porque también hay hijos que son malos. Pero la característica fundamental de la madre es aquella que te abraza, es aquella que te tiene en su brazo protegiéndote, dándote amor, dándote cariño, dándote lo que tú necesitas para poder avanzar en esta selva humana, para poder avanzar en esta selva. Y esa es la realidad de la madre. ¿Quién es Aisimi, la madre de Eshu Otara? Aisimi es el término utilizado para identificar la angustia, el estrés, la depresión, la ansiedad. Ese término, Aisimi, es el término con que los Yoruba identifican este estado. Ahora, cuando Orunmila llegó a enterrar a Aisimi estaba muerta, obvio, ¿no? Entonces ya identificamos en ese pedacito de que la madre de hecho estaba muerta. Y si Aisimi significa todo esto, dice, todas las cosas que te crean la angustia y el problema ya murieron. Y estamos hablando en términos del pasado. ¿Te das cuenta por qué te digo el pasado hay que dejarlo allá? ¿Te das cuenta? Porque te digo que muchas veces sí el pasado es bueno aprender, pero hay cosas que ya automáticamente que te llevaron a este punto ya no existen. Todas aquellas situaciones adversas que te llevaron al punto de la angustia, del estrés, de lo que estás sintiendo hoy, ya no existe, ya no está. Entiende que cada segundo que pasa ya se convierte en pasado. Y si ya no existe, no debe afectarme hoy. Entonces tú como ser humano, tú como ser pensante, debes aprender a que ya lo que ya pasó no te va a afectar el día de hoy. Porque de una manera nosotros tenemos que ayudar a la ciencia. Tenemos que hacerlo, señora. Porque no hay ningún tratamiento que sirva si tú a la par no haces un trabajo psicológico, espiritual, religioso en la persona. Entonces, si tú no te detienes a pensar lo que está diciendo Orunmila, en qué beneficia a Orunmila, en qué puede ayudar Orunmila, en qué puede hacer Orunmila si ya la madre de hecho Aisimi está muerta.
El término muerto es que ya pasó. Y cuando tú te traes del pasado las cosas, fíjate, no le dijeron revívela. Cuando tú te traes del pasado las cosas, es donde empiezan los grandes problemas. Si yo me traigo del pasado lo que me generó mi trauma, si yo me traigo del pasado lo que me generó mi estrés, si yo me traigo del pasado lo que me generaba mi, mi ansiedad, entonces lamentándolo mucho yo sigo manteniéndolo vivo. Y la historia dice que estaba muerta y que su huevo era enterrarlo. Entonces ya Ifai está indicando en ese pedacito que la angustia, el estrés, la ansiedad, la depresión, para poder empezar a solucionar los problemas, lo primero que hay que hacer es enterrarlo. Todo aquello que está en el pasado, todo aquello que te está generando estos estados anímicos en tu vida que tanto daño te hace, hay que enterrarlos. Ahora, ¿qué pasa cuando tú entierras? Ningún hijo va a dar la espalda a la responsabilidad tan grande y tan bonita que es despedir a su madre. Ningún hijo va a dar la espalda a la responsabilidad tan grande que es despedir a su padre. Y hacer todo lo debido, porque tú dirás, ¿por qué Dara no asumió su responsabilidad? ¿Por qué lo tuvo que hacer Orúmila? Porque cada quien tiene que hacerse cargo de lo suyo. Pero cuando alguien tiene incapacidad, uno cree que alguien de mucha confianza y estabilidad puede hacerlo por nosotros. Y aquella persona que lo haga por nosotros va a ganarse en la gratitud y la bendición toda la vida por haber hecho algo tan importante para ti. Es decir, en este caso, la bendición de Shodara que iba a obtener Orúmila por haberlo ayudado a lo que él no podía hacer es grande. Orúmila enterró a Isini y Eshu, obviamente, quedó agradecido. Pero entonces no podemos cortarlo ahí porque tenemos que preguntarlo. Entonces, ¿quién es Dara? En esta historia, Dara eres tú. Aizimi eres tú. Orúmila eres tú. Dara soy yo. Aizimi soy yo. Orúmila soy yo. Ahora Dara representa en nosotros dos visiones. Una visión espiritual, energética a través del icono y una representación espiritual que siempre nos va a acompañar a nosotros. Dice Dara siempre te va a querer amar y querer, valga la redundancia, siempre te va a cuidar, siempre te va a proteger y siempre va a estar agradecido de lo que tú has hecho. ¿Con qué? Con las angustias. Y también el Esbo y Tutu, que es aquel Esbo necesario para poder recapitular la vida, para poder tener un cambio, para poder aceptar ese cambio en la vida. El Tutu o Itutu son los ceremoniales necesarios que nosotros tenemos que hacer en el momento que alguien muere, para que él tenga un viaje placentero y sobre todo, para que todo esté apaciguado y todo sea fresco. Entonces, completar el Esbo y Tutu a la madre de Dara no es más que el Esbo que nosotros nos hacemos para reactivar dentro de nosotros esa chispa divina y bonita que tenemos, ese yo interno que Olotumare nos otorgó, esa capacidad que tenemos de no ahogarnos ante los problemas, de fortalecer mi yo, de fortalecer mi orí, de reiniciarme como ser humano, para poder aceptar que esto que existe no me afecta. Porque no te estoy diciendo que lo desaparezca. Se desapareció. O con una varita mágica se desapareció. Te estoy diciendo que él puede aceptar que existe, pero lo que debes aceptar más, que es lo más importante, es que no te afecta. Y una parte de Dara vive en nosotros. Vive como icono, irumol y energía, pero hay otra parte que vive en ti. Que es cuando esa energía que está en nosotros en la dualidad en el camino, como una dualidad en el camino que debemos tomar, en las ideas que estamos pensando, en lo que nosotros estamos proyectando. Entonces Dara va a estar agradecido, ya lo que te estoy diciendo, Betty, que hay que enterrar las angustias. Hay que enterrar las cosas negativas. Es decir, el estrés, la ansiedad, los traumas. Todo esto es lo que nosotros debemos enterrar y vamos a estar eternamente agradecidos
o va a estar eternamente agradecido con nosotros. Es Shodara, ese Shodara que tienes adentro, ese Shodara que espiritualmente te acompaña, ese Shodara que te abraza y te da amor, te da cariño. Porque lo primero que debemos entender es que si no nos queremos nosotros mismos, nadie nos va a querer. Entonces aquí fue donde yo entendí de esta manera que es verdad, el mensaje es claro, como su amigo se lo dijo. Lo único que tienes que hacer es enterrar la madre de Shodar y hacerle poetud y hacerle tut. A en sí las preocupaciones las tenemos que enterrar. Tenemos que desaparecerlas. Tenemos que entender desde un punto de vista que nosotros tenemos un plan en este mundo y que todo esto que nosotros estamos dejando que nos atrape, que nos capture, que nos apague lo bonito que somos para la humanidad, no nos va a dejar completar nuestro trabajo en este plan, nuestra misión en este plan. Ahora, si vemos al futuro, quiero que entiendas algo. No proyectes más nada a nivel de futuro. Tú dirás, bueno, pero ¿cómo tú me vas a decir a mí que no proyecte más nada a nivel futuro? Porque lo que está proyectando a nivel de futuro es lo que no se sabe cuál va a ser la solución. Y te vas a empezar a angustiar porque no vas a tener la solución para lo que estás proyectando. IFA nos enseña a nosotros que cada paso tiene su afán. IFA nos enseña a nosotros que debemos actuar hoy en función de un bienestar, que es lo único que nosotros tenemos que esperar para un futuro. Ahora, ese futuro tan incierto como nuestro destino. Nosotros lo único que hacemos es caminar sobre una línea en la cual no nos podemos salir de ella, que es la línea que está marcada tu destino por lo que está marcado pasar, tu vida. Cuando a nosotros nos suceden cosas negativas, no nos suceden sino para hacernos grandes. Cuando a nosotros nos suceden cosas que nos agobian, realmente lo que se está buscando es que seamos grandes. Por eso le digo, señores, atrapemos las cosas positivas, enterremos la negativa y dejémoslas atrás. Pero ya no te angusties más, ya no te preocupes más. Vive hoy, que es más importante. Y si hoy hay problemas, los solucionamos. Y si hoy tienes problemas, los soluciona. Pero no proyectes el problema para mañana. O no te traigas el otro problema de ayer. Y si el problema de ayer te persigue, es porque ayer no te preocupaste en solucionarlo. Ahora, dentro de lo negativo, primero vamos a hablar algo, lo espiritual. Tenemos que abrirnos. Hay muchas personas que están encerradas, tienes que ayudarlas. Si nosotros no nos abrimos hacia una respuesta, nos vamos a quedar mecánicamente en una sola solución y esa sola solución no va a hacer efecto. Si nuestra conciencia no local no tiene participación, y para que nuestra conciencia no local tenga planificación, tenemos que creer en la espiritualidad y en el arquitecto del universo. Entonces, si estamos cerrados y no entendemos estos caminos espirituales, lamentándolo mucho, no hay un despertar espiritual en ti, y si no hay un despertar espiritual en ti, no hay un apoyo para poder sobresalir o salir de la situación en que te encuentras. ¿Cuántas veces no he encontrado yo personas en mi vida que tienen un problema y ese problema no tiene solución? Porque no la tienen. No todos los problemas van a tener solución. No todos. No quieras solucionar lo que no se puede solucionar. Pero esas personas dentro de esos problemas han logrado conseguir un camino que han vivido y han sido felices con ese camino. Y dicen que si no hubiese aparecido este problema en su vida, nunca hubiese conseguido un camino. ¿Cuántas personas no están unidas hoy en día por un problema, por una situación? Si no hubiésemos tenido esta diferencia, nunca nos hubiésemos encontrado. Entonces no son problemas. Es la forma como los tumares nos va enseñando el camino. Es la forma como los irumor y los orillas nos van enseñando el camino. Aquí no hay magia. Aquí solo que tenemos que profundizar y aprender. Ahora, ¿por qué yo hago este programa? Porque una de las herramientas más importantes del ser humano, que no va a curar a nadie, se llama la empatía. Saber escuchar, saber entender que mis suscriptores, muchos de ellos puedan estar pasando o puedan pasar por
y entender que tienen una persona que está ahí analizando las diferentes circunstancias de nuestro cerebro, del ser humano, psicológicamente hablando, eso evita que la persona se sienta sola. Por eso que es importante que cuando tú adquieras este tipo de conocimiento y ves a una persona pasando por este proceso, tengas empatía. Sabemos que la empatía no la va a curar, pero va a evitar que la persona se sienta sola y que no es entendido. Hay personas que, lamentándolo mucho, este tipo de problemas de ansiedad, de estrés, de depresión, no lo ven y no lo entienden. La falta de entendimiento y comprensión ante este tipo de enfermedad o de estado no permite que hayan babalagos como Orúmila lo tuvo. ¿Te das cuenta? Por eso te dije, tú eres el babalago, tú eres Orúmila, tú eres Ain Simi, tú eres Esho Dara. Nosotros tenemos que estar a la altura de las dificultades que puedan vivir aquellos que tienes alrededor. ¿Cómo soluciono yo esto? Mira tú, la solución está implícita dentro de la historia. Lo primero que tienes que hacer es aceptar. Aceptar y buscar ayuda profesional. Aceptar y buscar ayuda espiritual. La meditación es una de las herramientas más importantes. La respiración es una de las herramientas más importantes. Pero también entender que IFA nos otorga otra herramienta donde nosotros tenemos que, porque sí, enterrar a la madre de Esho Dara. Y es por eso que existe el Epo y Tutu que los tradicionales hacen. Un reinicio a la persona. Es por eso que incluso los esboces hacen un trabajo en Ori para tratar de enterrar ahí sin mí la madre de Shodara, los grandes problemas relacionados con la parte psicológica, relacionado con la ansiedad, relacionado con el estrés, relacionado con la angustia, relacionado con la depresión. El otro elemento que debes tomar es entender que no puedes apagar tu renacer espiritual. No puedes apagar quién espiritualmente eres. Cuando tú le das paso a tu espiritualidad, a tu crecimiento espiritual, estás rellenando una parte de ti que realmente está gritando, ayúdame. Y al conseguir esa paz espiritual, créeme que tienes en un 60% el camino allanado. Y no quiere decir que no vas a recaer. Podrán haber momentos negativos donde tú recaigas. Pero no puedes estar pensando en eso. Porque si tú piensas en eso, quiere decir que te lo estás trayendo al hoy. Y estás viviendo otra vez la angustia. Y no has enterrado lo que tienes que enterrar. Y esa es una de las grandes enseñanzas que nos deja Open. Tu niño interior. Ese niño interior que tienes que dejarlo salir. Estar libre. Cuando nosotros hablamos de la teoría de B, yo soy iniciado de B. B Dari es mi nombre. Yo soy iniciado en el B. Y la cultura de B nos demuestra que Beodu está en la comunidad donde viven nuestra comunidad espiritual. Pero la particularidad de esta comunidad espiritual es que está relacionado con niños. Aquí, así, yo, iré al árabe, que. Entonces, está relacionado con niños. Y cuando hablamos de nuestro Nikechi, que es nuestro doble espiritual, es niño. Es decir, no es un adulto. ¿Qué sucede con esto? Que ya nuestra cultura, o mejor dicho, la cultura de la cultura de Yoruba, estaba hablando de que nosotros, la única forma de mantenernos puros es siendo niños. Y cuando ese niño entra en comunicación contigo, no está entrando más que en comunicación con tu niño interior, que realmente puede comprender los códigos que existen entre los niños. Es por eso que es importante mantener vivo tu niño interno y no dejarlo morir, lo que científicamente o teóricamente llaman los estudiosos el niño interno.
Pero ese niño interno viene ¿con qué? Con traumas también que pasó en su niñez, viene con situaciones que pasaron en tu niñez. Entonces, ese niño interno hay que dejarlo salir, ¿para qué? Para curar todas esas heridas. Eso es un tema que lo vamos a tener después. Pero créanme, señores, todo lo que están pasando procesos de ansiedad, todo lo que estén pasando procesos de estrés, todo lo que estén pasando procesos de angustia, de depresión, acéptenme y déjense ayudar y ayúdense a sí mismos. Pasen una línea y vivan el hoy, sin la angustia de los pensamientos que te llegan y te generan en vez de soluciones daño, sin angustia de los traumas del pasado. No te los traigas al presente, no lo mantengas vivo. Y tampoco te preocupes por mañana, porque si tú te preocupas por mañana, entonces no vas a tener tampoco solución a lo que estás preocupado por mañana. Y eso también te va a traer ansiedad y estrés. Espero que te les sirva. Bendiciones a todos y Coribuea y Bochicha.